1918. Terminaba la Primera Guerra Mundial. Había acabado entre Inglaterra, Alemania. Estaba Henry Tandy y se cruzó con un soldado indefenso que era alemán. Un soldado alemán. Lo apuntó con el arma. Lo pensó una y otra vez. Y decidió salvarle la vida a ese soldado alemán que estaba herido y que estaba corriendo por su vida. Quizás, si ese soldado le hubiera disparado en vez de salvarle la vida, hubiera salvado la vida de 15 millones de personas en un futuro. Porque ese hombre que salvó, ese soldado alemán, era el mismísimo Hitler. Y así funciona el efecto mariposa. Por más mínima que sea una decisión, esta va a tener consecuencias. Y de eso se trata Digital Love en el día de hoy. ¿Cómo estamos? Anonadadas. Muy guargueada esta intro, ¿no? La música, el relato misterioso, la revelación final y el cimiento para desarrollar este tema que nos trae hoy esta mesa, que es, como dijo Michael Ine, el efecto mariposa, no la película, esto hay que aclararlo porque me lo han preguntado en el día de hoy, sino el efecto en sí, desde el punto de vista físico y desde el funcionamiento de este universo misterioso en el que estamos todos inmersos. Exactamente. Y desde donde se trata y desde la raíz de lo que es el efecto mariposa como película, fue una película que a mí me marcó un montón, porque me demostraba cómo realmente cuando uno hacía pequeños cambios iniciales en un sistema se generaban cosas abismales, ¿no? Cambios mínimos. Entonces fue una película que yo, al ser tan chica, me quedé bastante flasheada. No la puedo volver a ver porque dije, wow, o sea, es mucha información. Y luego investigando y hoy tocando ese tema, te das cuenta de que realmente, como decía Mai antes, los pequeños cambios generan las trascendencias más gigantes. Y esto es para pensar muchísimo y me encanta que lo estemos tocando justo nosotras tres, que hicimos un cambio en un sistema muy grande y que estamos en el cambio de un sistema muy grande, que es el cambio que vivimos hoy en día post pandemia y con una cabeza muchísimo más grande para explorar. @Digital Love, ok, 3513-645038, las vías de comunicación de Digital Love, aquí en Las Rosas Radio 105.5, www.lasrosas.com.ar y en Sónica FM 106.3 en La Rioja. Bien. El antiguo proverbio chino que le da como este título metafórico a este efecto, ¿sí?, que se da en nuestro universo, decía que el aleteo de las alas de una mariposa podía tener grandes efectos al otro lado del mundo, ¿sí? ¿Y por qué digo metafórico? Porque efectivamente todo el desarrollo del concepto del efecto mariposa y de la teoría del caos de la mano de Lorentz, que es quien lo desarrolla, tiene una explicación muchísimo más científica y concreta, ¿sí?, que tiene mucho más que ver con la matemática de lo que creemos, pero esto de la idea de la mariposa le da como esa dimensión que traza un puente muy importante, ¿sí?, que es un puente que hoy vamos a tratar de imitar y trazar también, que es el puente entre las ciencias sociales y las ciencias duras, ¿no? Cómo en realidad tendemos a dividir esto en dos mundos totalmente diferentes, pero las ciencias duras vienen a explicar lo que las ciencias sociales observan, ¿sí? Le vienen a dar como un fundamento matemático, físico, biológico a eso que observamos. Y todavía más, las artes han sabido percibir aquello que luego, con el correr del tiempo, pudieron percibir las ciencias duras y sociales, ¿no? Entonces, en realidad, esencialmente, estamos hablando todos de lo mismo, sin darnos cuenta, y trazando divisiones innecesarias, ¿no? Divisiones absolutamente innecesarias porque todos estamos en el mismo lugar. ¿Por qué una mariposa? Porque es muy poético el tema de la mariposa, ¿no? ¿Pero por qué no otro insecto? Bueno, en realidad, inicialmente Lorentz lo planteó con el aleteo de los pájaros a esto, ¿sí? Con el aleteo de una gaviota. Y después sus colegas le recomendaron que utilizara la mariposa porque tenía como más impacto
una metáfora como más romántica más bonito. Y claro, y más asequible para la gente. Pero también se puede encontrar una justificación al porqué de la mariposa, que lo vamos a ver un poquitito más adelante en el programa, que tiene que ver con el atractor de Lorentz, que forma una trayectoria muy similar a la de una mariposa. Muere Rocío por contarlo igual, ¿eh? No puedo creer realmente la atracción de Lorentz, que en realidad son las ecuaciones que tienen este aleteo de la mariposa, que justamente al ser impredecible, más impredecible tal vez que el de un pájaro que emigran en cierta... El aleteo de la mariposa se convierte de oruga a ese caparazón, a ese capullo sedoso hermoso, y sale a ser mariposa y vive solo un día y hace un vuelo totalmente impredecible. Por eso tan parecida a la teoría del caos, ¿no? De que los cambios a lejanía no se pueden inducir, no se pueden predecir. Vive un día y genera un quilombo la mariposa. Vamos un poco a la historia de cómo se descubre esto para ordenar la secuencia y entender cómo esto se relaciona con esta teoría del caos, con estos puntos atractores, con esta teoría general de los sistemas. Necesariamente hay que hablar de Edward Lorenz, que es quien descubre o quien percibe que estas mínimas modificaciones en una situación inicial de algo, a largo plazo tenían grandes efectos. Esto lo hizo en el año 1961, él era meteorólogo y estaba tratando de hacer un pronóstico de meteorología, ¿sí?, a unos cuantos meses para adelante, 2 meses para ser precisa. En ese momento él procesa todos esos datos en un ordenador, en una computadora, ¿sí?, una computadora de esa época, que no era igual a las que usamos hoy, y tuvo que hacer una modificación para poder imprimir esos resultados. ¿Por qué? Porque la computadora admitía 6 decimales y la impresora admitía solo 3. ¿Qué dijo Lorenz? A un redondeo, lo dejo en 3 decimales, me tiene que dar exactamente lo mismo. Dejó todo para imprimir, se fue a tomar un feca, literalmente se fue a tomar un cafecito, y cuando volvió se dio cuenta de que los resultados eran totalmente diferentes, pero abismalmente diferentes. Su primer pensamiento fue: la computadora no anda, ¿no? Porque tendemos los seres humanos a pensar que el error está afuera. No estamos muy acostumbrados a reconocer que no sabemos todo. Y en ese momento dijo, bueno, voy a hacer una revisión antes de llamar a los técnicos de la computadora. Y se dio cuenta en esa revisión que los resultados iniciales eran muy similares. Pero a medida que se iba desarrollando el pronóstico, ya corrido hacia esa meta de 2 meses, era cada vez más grande la diferencia. Y ahí detectó que esto se debía a que había eliminado esos 3 decimales de los 6 que tenía en el ordenador, ¿no? Entonces, esto, desarrollándolo con el tiempo y en 1963 presentando este caso de estudio, que él formuló una pregunta, y esa pregunta quedó como muy pregnada, mezclada con este proverbio chino. Él formuló la pregunta para titular su conferencia: ¿el vuelo de una mariposa en Tokio puede generar un huracán en Texas o algo así, un tornado en Texas? Lo formulaba a modo de pregunta, ¿sí? Pero quedó como muy instalada esta idea de que si una mariposa aletea en Tokio, puede desatar una tormenta en Texas. Ya quedó así como... demasiado ya. Se tomó con mucha literalidad, ¿no? Pero esto era a los fines de convocar a la gente que iba a ir a escucharlo. Pero lo importante, ¿sí?, es que él detecta esa sensibilidad que tienen todos estos sistemas dinámicos complejos no lineales a la data inicial que se tiene de una cosa, ¿sí? Vamos a explicar esto con mayor detalle. Si uno quiere hacer un pronóstico del tiempo absolutamente acertado, ¿sí?, que no quepa lugar a duda, debería tener la posibilidad de absorber absolutamente todas las variables que hay en el universo en ese momento preciso que decide iniciar ese estudio. Algo absolutamente imposible, por lo menos hasta el momento, para el ser humano. Bien, mensajes. Todos tenemos a alguien con quien no debimos hablar jamás. Bueno, de todos nos gustaría alguna vez viajar un poco en el tiempo y arreglar algunos que otros errores también, pero no lo podemos hacer. Habría que ver qué pasa si viajas en el tiempo y arreglas esos errores si no surgen otros emergentes, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Qué pasa si tocamos esto? Bueno, esto estuvo muy representado en el cine, en las series, en la literatura, con Ray Bradbury también. Pero había particularmente un capítulo de Los Simpsons, sí, que viajaban a la prehistoria. Al cine le encanta esto de volver al futuro, de ir al futuro, de ir al pasado, de viajar. Y le encanta esto de mostrar qué pasa cuando vos viajás en el tiempo y modificás algo.
modificás esa situación, esa condición inicial, con esa sensibilidad que los sistemas dinámicos complejos tienen a esas condiciones iniciales, ¿no? Dark, es un quilombo la vida. Claro, Dark. Claro, ¿entendés? Pero es una temática que yo creo que nos interpela mucho a todos en general, justamente porque no la terminamos de entender, o porque no terminamos de descubrir los seres humanos todavía qué es lo que hay debajo de todo esto. ¿Cómo es que dentro de estos sistemas dinámicos complejos tan impredecibles, que llamamos sistemas caóticos, hay un orden perfecto? Porque lo hay, y ya lo vamos a ver. Pero es tanto el misterio que eso es lo que nos seduce de alguna forma, ¿no? Eso que todavía no terminamos de entender, eso que nos rige y que escapa a nuestro control. Porque si lo supiéramos todo, no sé si sería tan atractivo. Claro, sería todo muy aburrido si lo supiéramos todo. Gracias a Dios por el misterio y también por este descubrimiento de Lorentz, que más allá de esta especie de parábola que quiso usar con el aleteo en Tokio, y justamente él era meteorólogo, entonces decía, un aleteo de una mariposa en Tokio puede generar un tornado en Arizona, en cualquier... Y la verdad que no. En realidad el proverbio chino lo que quiere explicar es que el aleteo de una mariposa puede repercutir al otro lado del mundo, al otro lado del universo. ¿Por qué? Porque los cambios más mínimos, Lorentz matemáticamente se fijó en eso, cambiando 3 decimales en lo inicial, en lo macro, es abismal. Entonces, cambiando la actitud, tirando buena onda desde un principio, o siendo buena persona, sonriéndole al otro, en un entorno laboral, decir lo maravilloso y lo bien que hace el otro, puede generar algo impresionante a futuro. Totalmente. Inclusive no sabemos si ese aleteo de la mariposa efectivamente y concretamente puede generar una tormenta o no. Puede que sí, pero es imposible tomar todas esas variables. Siempre va a haber un faltante de información, ¿sí? Para esto es importante, como decíamos antes, tener en cuenta cómo se van vinculando distintas teorías, cómo se van entrelazando y dándonos más entendimiento global o general de lo que hasta ahora pudimos entender, porque la realidad, como decíamos recién, es que no entendimos todo. Pero sí hay una teoría que antecede a todo este desarrollo de Lorentz, que es la teoría general de los sistemas de Bertalan Laffy. ¿Qué nos dice la teoría general de los sistemas? Como postulado esencial, que probablemente lo hayan escuchado más de una vez, el todo es más que la suma de las partes. ¿Por qué? Porque yo no puedo encarar de manera aislada las partes de un sistema y con esa información entender el funcionamiento de ese sistema. Supongamos que yo conozco absolutamente todas las partes que conforman a la computadora, ¿no? Yo sé cuáles son todas esas partes y las conozco. Ahora, ¿cómo se da la interrelación entre esas partes que da como resultado el todo emergente que es la computadora? Es otro tema, ¿no? Hay como que darle un enfoque un poco más holístico y más integral a estos sistemas de interrelaciones complejas. Interrelaciones complejas porque son variadas, porque son muchas, ¿sí? Sistemas no lineales porque no tienen una trayectoria predecible. Son complejos por sus interrelaciones, no lineales por su trayectoria impredecible y dinámicos porque están en permanente cambio. Hola chicas, cuando habla de sistemas lineales se refiere a que hay una relación lineal, o sea, a partir de un evento aparece otro de manera lineal, pero no lineal se refiere a que hay otra ley que no es lineal, no es una recta entre una variación y otra. Puede ser una curva, puede ser una superficie, una variación entre un sistema y otro. Eso es lo que se refiere cuando habla de no lineal. Claro que sí. Es por ahí, exactamente. Un cambio inicial, un cambio pequeño, un cambio chiquito de verdad. Un acto de bondad a un desconocido, un acto de bondad hacia tu familia, tu mamá, tu papá, mandarle un mensajito, puede generar un cambio trascendental en el otro, en algo tan pequeño como el día, ¿no? Y ponerlo en práctica día a día genera que esa pieza que se movió en ese sistema, ¿no? En esta pandemia creo que sucedió, ¿no? Se movieron muchos sistemas dentro de todos. Creo que tuvimos mucho tiempo también para reinventarnos, para pensar mejor las cosas, para conectarnos con otros lados. Y se trata básicamente de eso, ¿no? De cómo el cambio chiquito, juntando un papel en la plaza que no te corresponde, pero lo ves ahí y no te gusta que esté ahí, lo puedes hacer tranquilamente porque es un acto que va a cambiar de verdad. A veces creemos que no, pero todos deberíamos vivir en modo de aleteo de mariposa, ¿no? Sí, hasta la colilla del cigarrillo. Todo. Todas esas cosas chiquititas. Esas cositas pequeñas que afectan con diferentes emergentes
que inclusive no nos detenemos como a dimensionar, ¿no? Volviendo un poco a esta teoría general de los sistemas que nos ayuda como a ordenar de lo que estamos hablando, ¿sí? En estos sistemas dinámicos y complejos, que son esencialmente partes que se interrelacionan, ¿sí? Con una finalidad común, eso es lo que conforma un sistema. Sistemas podemos encontrar en nuestra vida diaria, miles de sistemas. Nuestro propio cuerpo es un sistema, nuestra familia es un sistema, nuestro lugar de trabajo es otro sistema. Estamos permanentemente rodeados de sistemas, ¿sí? Y estos sistemas dinámicos complejos pueden ser afectados por agentes endógenos o exógenos, ¿sí? Por algo interno o por algo externo. Un movimiento en una parte propia del sistema puede tener un efecto en ese sistema, y a su vez un movimiento de una parte que es ajena a ese sistema, que es exógena, también tiene un impacto. ¿Por qué? Porque a su vez cada sistema forma parte de otro sistema mayor. Y en este sistema, ¿no?, que va cambiando, que va generando, que va rotando, que va teniendo este vuelo imprevisto, pero al final, ante pequeños pasos, generando grandes cambios, ¿no? Es lo que nos tenemos que replantear hoy en día. A mí me ha pasado mucho de chica, tenía como este inconsciente colectivo, como sabemos decirle, de ir a un lugar y juntar, ¿me entendés? Si iba a la plaza, si iba al río, al mar. Me ha pasado mucho con el mar también, lo siento en mi casa. Yo nací en Mar del Plata, Escorpio Agua. La feliz. Los hermanos Jacqueline. Bueno, no, amiga. Se nos juntan todos los programas. Se nos junta me encantó porque es un todo, es ese vuelo de la mariposa, ese cambio pequeño que estamos intentando hacer desde Digital Love. Y yo juntaba toda la basura, y muchas veces me pasaba con amigos, con gente muy cercana que me decía, ¿para qué juntás? ¿Qué estás haciendo? Un poco más haciéndome sentir media ridiculizada, y yo lo seguía haciendo sin importarme nada. Y el efecto mariposa vino a demostrarme eso, ¿no? Con el tiempo, con el paso de los años. Los actos de bondad, por más pequeños que sean, nunca son realmente pequeños. Y nos damos cuenta con esto, ¿no? Generamos algo macro, generamos algo más allá de lo que creíamos que podíamos generar. Porque como dice Cande, no somos dueños de toda la verdad. Hay algo que nos excede. Yo creo que eso un poquito viene a darle ese sentido a declaraciones que nos atraviesan mucho en la vida diaria, ¿no? Como esta cuestión del granito de arena, esta cuestión de uno es mejor que nada. Todas estas declaraciones tienen un sustento comprobado, chequeado, ¿sí? Que nos ayudan a dimensionar también el nivel de responsabilidad individual que tenemos, porque si bien nos hacemos llamar individuos, formamos parte de sistemas, como estuvimos charlando recién, ¿no? Entonces, cada cosa que nosotros hacemos, para bien o para mal, cada decisión que tomamos todos los días, indefectiblemente va a tener un impacto sobre la totalidad del sistema. Y a largo plazo, ese impacto va a ser cada vez mayor. Son pequeñas decisiones, y esto, digamos, es muy divertido, hasta lúdico pensar, por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si mi papá no iba ese día donde estaba mi mamá y no se conocían, y por consiguiente no se enamoraban y no se casaban y no existíamos nosotros? Y todo este encadenamiento de sucesos, ¿no? Un poco es eso, es esa cosa que a simple vista parece un poco caótica, ¿no? De qué hubiese pasado si, no sé, hay 1000 opciones de lo que hubiese pasado si. Pero nunca vamos a poder dimensionar, o por lo menos, como decía antes, con los recursos que tenemos hasta ahora, nunca vamos a poder dimensionar qué hubiese pasado sí, ni tampoco vamos a poder dimensionar para atrás qué fue lo que ocasionó X cosa en la historia del tiempo, ¿no? Decimos, tomamos un evento particular. Todas las variables que intervinieron para que eso suceda son imposibles de tomar en su complejidad, ¿no? Porque son demasiadas. Hasta variables que todavía no hemos desarrollado la capacidad de percibir. Saludos para Dionel, que nos escribe el 3513-645038. Bravos, chicas. Abrazo enorme, Dionel. Ay, Dios mío, este triángulo. No, eso fue el viernes pasado. Bien. Volvemos un poco a lo que estábamos desarrollando antes. Estamos hablando del efecto mariposa, estamos hablando de la teoría del caos, de la teoría general de los sistemas, y cómo todo esto convive y cómo nosotros a su vez convivimos con todos estos movimientos universales que no terminamos de entender del todo. La teoría del caos básicamente nos dice que estos sistemas complejos y dinámicos
nos cuesta muchísimo predecir con exactitud qué va a suceder con ellos, ¿sí? Solo podemos tener una probabilidad que mientras más nos alejamos en el tiempo, menor es, ¿sí? Y esto es un poco lo que pasa con los pronósticos del tiempo, del clima. Nos pasa que podemos ver el pronóstico de mañana y puede ser más o menos acertado, pero ya si nos vamos 2 semanas para adelante, probablemente el clima le pifie, y eso no tiene que ver con los meteorólogos. Nunca le creo al Servicio Meteorológico Nacional. Pero nos las agarramos con los meteorólogos y no tienen la culpa. Esto es una cuestión estadística y probabilística, ¿sí? No les creo. No les crees. Pero bueno, lo importante de estos sistemas que no podemos terminar de predecir con exactitud es que como no lo podemos predecir, como dijimos antes, les llamamos caóticos, ¿sí? Los denominamos caóticos, como si fuesen desordenados. Pero en ese desorden, la naturaleza nos ha demostrado que hay un orden. Y ese orden, lo hemos hablado un poquitito acá cuando hicimos el programa de Jackson Pollock, son los fractales, que es la expresión geométrica de ese orden que hay dentro del caos. Esos fractales son la repetición de ciertas estructuras a diferentes escalas. ¿Cuál ¿Se entiende es esto? el orden que seguía Pollock? Si vos ves un árbol, ¿sí? Ves un árbol con sus ramas, y a su vez si vos haces un pequeño recorte de una rama, ves la forma de ese árbol repetida, y si haces un recorte más chico, volvés a ver una ramificación similar, y así sucesivamente, ¿no? El brócoli también. El brócoli, por supuesto. Todo esto se repite mucho en la naturaleza, ¿sí? Se repite muchísimo, y esto es algo que, como decíamos al principio, el arte lo supo observar muchísimo antes que la ciencia. Lo vemos en muchos artistas. Lo vemos en un Van Gogh, por ejemplo. En sus pinturas hay fractales. Lo vemos en un Pollock. En sus pinturas también hay fractales. Y lo vemos en muchísimas composiciones musicales, ¿sí? Hay un orden dentro de lo que a simple vista parece caótico. Y en esto vemos realmente como la expresión del ser, ¿no? La expresión, la libre expresión, un pensamiento, dar un pensamiento divergente, diferente a lo que te demuestran, a lo que te hacen estudiar, investigar, puede llevar realmente a un cambio de perspectiva, a un cambio de paradigma. Muchas veces contarle a alguien una experiencia y cómo la vivimos desde nuestra individualidad puede generar un cambio abismal en el otro. Nos pasa con un pintor como Kandinsky, que empieza siendo ruso, luego decide ser francés y empieza con el arte abstracto, ¿no? El abstracto lírico, la expresión del ser, y genera un quiebre tan enorme en el arte que era de unos pocos, que era simplemente bajo teorías, leyes, dibujos perfectamente trazados, y comienza con este desorden y con este cambio de pensamiento. Como decía Cande anteriormente, el arte supo predecir este efecto mariposa, esta ley, esta forma de vida, esta forma de expresarse, esta forma de ser tan importante y tan hermosa a la vez, ¿no? Come on. Bien. Hay algo muy importante con respecto a los sistemas en general, que es que los sistemas tienen la capacidad de autoorganizarse, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que ¿qué significa? Porque los sistemas se autoorganizan. Claro, cada una de las partes del sistema tiene una autoorganización que a su vez hace a la autoorganización del sistema en general. Pensemos esto en una bandada de pájaros. Los pájaros tienen una forma muy particular de volar, lo podemos observar en nuestro cielo cordobés todas las tardes. Pero ¿qué hacen los pájaros? ¿Cuál es la dinámica? El pájaro se ubica atrás de otro pájaro que forma parte de la bandada, ¿sí? Hay uno que la lidera y después todos los pájaros se ubican detrás. Sí, el que la lidera es el que hace más fuerza, ¿no? Lo suficientemente cerca del pájaro que tiene delante como para poder imitar sus movimientos, y lo suficientemente lejos como para no chocar, y volando hacia una misma dirección. Ese pajarito simplemente imita lo que tiene inmediatamente delante, pero a su vez todas esas imitaciones sucesivas conforman ese sistema que es una bandada de pájaros. Ese es el emergente colectivo de ese sistema. Pongamos esto en un ejemplo bien concreto y muy relacionable a la contemporaneidad. La revolución de la primavera árabe, ¿sí? Que fue hace pocos años, toda esta sucesión de revoluciones de pueblos árabes, de países árabes, comenzó con un tuit, y después otro tuit,
y después otro, y después otro, y otro, y otro, hasta que un grupo de personas se autoorganizaron y salió de allí un emergente colectivo, que fue ese deseo, esa pulsión de revolución, que terminó generando un impacto geopolítico enorme. Y todo empezó con un tuit. O no sabemos si todo empezó con un tuit. Tal vez todo empezó mucho antes que un tuit, pero no podemos dimensionarlo. Se dice que el padre de esta teoría del caos es un matemático y físico llamado James York, que un poco se trata de esto, ¿no? Hay cosas que están libradas al azar, pero nosotros tenemos muchísima potencialidad, somos co-creadores, esto que escuchamos tanto y que muchas veces nos cuesta tanto incorporar, hacernos parte de eso, darnos cuenta que con actos súper pequeños y con un saludo, un abrazo, una sonrisa, podemos generar un cambio sustancial, un cambio de mente, un cambio de perspectiva. Entonces, también tomando un poquito parte de este sistema, de este gran sistema que somos todos como humanidad, como naturaleza, como universo, creo que va por ese lado, ¿no? La teoría del caos. No tenemos todas las certezas, pero la parte que tenemos la hagamos con responsabilidad y con amor, sobre todo con amor. ¿Sabes que nada más y nada menos que el gran Albert Einstein dijo, Dios no juega a los dados, ¿no? Y acuérdense que él era devoto de ese Dios de Spinoza, de ese natura naturans, ¿no? De ese Dios que es naturaleza, de esa expresión infinita de la sustancia. Eso pobre, que... y también el creador de la bomba atómica. Y también el creador de la bomba atómica, ¿sí? Bueno, ahí tenemos un ejemplo clarito del efecto mariposa. Pero lo que voy con esta frase es que eso que nosotros llamamos azar es eso que todavía no pudimos comprender, que tal vez nunca lleguemos a comprender y que tal vez sea altamente conveniente para la especie humana no llegar a comprender. Es empezar a estar un poquitito más cómodos en el buen sentido de la palabra en esa declaración fundamental del no sé. Por más que yo sienta que sepa, a pesar de que siento que sé, poder decir no sé, porque el saber para nosotros hoy tiene un límite. Y tiene un límite bastante cercano, ¿no? Tiene un techo bastante cercano. Hay una naturaleza, un Dios, un lo que quieran llamarlo, un creador, una fuerza, un universo. En lo que sea que crean, todo habla de lo mismo, que es algo que nos excede, algo que excede a la especie humana y que tal vez ese algo que nos excede es lo que nos mantiene en equilibrio y lo que nos preserva el desarrollo de la especie, ¿no? Tal vez si nosotros supiéramos todo, no duraríamos mucho tiempo en este planeta y en este universo. No, nos queda poco igual, ¿eh? Nos queda poquito. Muy poco. Muy poco. Justamente Trevor, un niño de 11 años, vivir como niños es también una premisa muy linda, ¿no? Que tenemos que seguir. Se propone hacer una especie de experimento social, ¿no? Para ciencias sociales, él quiere exponer este simple experimento de hacerle un favor a 3 personas. Pequeños favores. Y estas 3 personas le devuelven el favor, pero no a él, sino haciéndoselo a otras 3 personas más. Y esto genera un microsistema que a la vez, expandiéndose esta red de amor, esta red de favores, genera un cambio sustancial finalmente en una abismal situación, en situaciones extremas en la que el corazón muchas veces vale más que la mente. Yo creo que esto nos convoca un poco a pensar, por un lado en línea de lo que traía Ro, ¿no? De cómo un aporte pequeño tiene un impacto exponencial en lo que es este sistema del que formamos parte, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado también esta idea de flexibilizar un poco nuestros planes. Porque no sabemos qué nos va a pasar, ¿no? Sin entrar en la declaración trillada de vivir en el ahora, que bueno, que tiene su sentido y su razón de ser. No digo que no hagamos planes, pero tratemos de que sean planes flexibles, planes que contemplen imprevistos, planes que contemplen ese no sé y que estemos bien con ese no sé, que ese no sé no nos genere un quiebre en nuestro estado emocional o en nuestro desarrollo de vida, ¿no? Planes flexibles, planes de chicle, planes de plastilina que podamos ir amoldando a las circunstancias que se van presentando con este azar, entre comillas, ¿sí? Que tal vez no es tan azaroso como pensamos. Y por el otro lado, cuando sentimos que somos tan insignificantes frente a toda esta, a la magnitud de todo esto en lo que vivimos, ¿no? A veces nos sentimos muy insignificantes y nos olvidamos de que somos parte de,
No somos una entidad separada de este macrosistema del que formamos parte. Por consiguiente, tenemos gran significancia y gran impacto. Y toda sutileza en cada decisión que tomamos, en esos gracias, en ese buen trato, en ese gesto de levantar el papel, en ese estar para alguien, o en estas pequeñas acciones que traía Ro desde el principio del programa, como, prestemos atención y usemos este efecto mariposa no solamente para pensar en tornados, tormentas y catástrofes. Usémoslo para pensar en qué sutilezas estamos aportando a este sistema que con el correr del tiempo van a tener un impacto inconmensurable. El papelito, la colilla, la división de la basura en casa, fundamentales. El darle una remera que no está hecha mierda, digamos, a una persona que la necesita también. Pequeños gestos que hacen que en el futuro vas a ver el resultado. Exactamente, en un futuro no muy lejano, ¿no? Simplemente recordarles esto de pensar en un otro con actos tan pequeños y tan simples que generan realmente una situación que no nos imaginábamos que podía generar. Y eso es lo que realmente tiene la sal de la vida, la sal de campo. Se metió el chivo. Metió el chivo ahí, me encantó. Tengo unas ganas de ahora de tener las 5 variedades de sal de campo. Sí, total. Coincido con esto. ¿Cómo andan? Soy Maxi, estoy tan compenetrado con lo que están hablando. Pero bueno, les digo esto que pensaba. Cuando hablas de los planes flexibles, yo siempre pensé en algo que di por nombre el paradigma del control, que es la falsa creencia que tiene alguna gente de que va teniendo control sobre las cosas que le van pasando. Como que tiene todo planificado, la semana, el mes, el año, y está todo ya casi como escrito, a medida del que lo diseñó, ¿no? De cada persona. Pero esas personas creen equivocadamente de que tienen ese control. Está bueno ir en la dirección, pero aceptar que uno no tiene el control de lo que va a ir sucediendo. Y que se van a ir disparando vectores para diferentes lados y esas decisiones se van a multiplicar en miles o millones y uno a veces solamente puede decir carpe diem. Soy Maxi de acá del Cerro. Qué lindo, gracias Maxi. Maxi, Giacomasso. Muchísimas gracias. Y como todo se conecta con todo, les recomiendo, hablando de un poco el gen de Digital Love, @shampoo mental, el último Reels, vivir en estado de flow, se trata un poco de eso, ¿no? De desconectarnos un poco del control e ir a eso que sentimos, que va más allá, que va desde la víscera, desde el presentimiento, desde el sentimiento, como quieras llamarlo. Gracias. Esto no estaba planeado, chicos. Gracias, Ro. No, nada está planeado. Lo único que está planeado son las temáticas y hasta ahí, ¿viste? No sé si hasta ahí. No, bueno. Sí, me refiero. Hay mucho pensamiento crítico y libre de cada una. No es que planeamos decir, bueno, abrimos el micrófono y vamos a ir por esto. Es como... No, es todo bastante fluido. Ahí está. Este track, Stereo Love. No es Digital Love, pero es Stereo Love. Pero hay amor. Hay amor. Hay mucho amor. Bien, Mari nos dice, ser amable, detenerse cuando se está enojado. Esto de ser empático es básico para trabajar el efecto mariposa en cada uno. Totalmente. Completamente. Es tener en cuenta que la vida está hecha de sutilezas, ¿sí? No son enormes gestos o buscar erradicar situaciones coyunturales o trascendentales. Es sutilezas. La vida es una sucesión de sutilezas. Y todos somos parte de este sistema grande, ¿no? Y dentro de ese sistema hay subsistemas. Cuidando ese pequeño sistemita del que formamos parte, que empieza por uno mismo, después por nuestras relaciones directas y así exponencialmente, estamos honrando ese gran sistema del que formamos parte.
Bueno, muchísimas gracias a todos por los mensajes, por estar del otro lado siempre. Gracias a todo el equipo de Las Rosas y Grupo Marca. Pedro Gioboglanian, Martín Dagum, Lisandro Iacobelli, Jaime Sarvent, Randy Vergara desde La Rioja. Gracias a ustedes, chicas. Gracias, Bilbao. Mai. Rocío Labarte. Muchísimas gracias. Michael Lini acá. Y a nuestros digital lovers que están del otro lado escuchando, Marce Bosch, Jaime Sarvent de vuelta y por supuesto a el encargado del génesis de esa pequeña acción, ese pequeño gesto que fue creando y ampliando hasta llegar a ser lo que hoy estamos haciendo y quién sabe qué más, Martín Huergo. Mira, él hizo que nos cruzáramos. Exacto. Sí. Y esto nos demuestra, ¿no? Como cualquier dinámica, por más pequeña que sea, puede generar cambios positivos y negativos. Y creo que gracias a Martín Huergo y a la gente que reunió hoy, realmente estamos haciendo un cambio positivo. Chiquito, esperamos, como siempre decimos, ser dignos, pero tenemos muchísimas ganas de hacer las cosas con amor y de ayudar a los demás. Así que activemos el efecto mariposa y gracias, chicas. Sí. Son maravillosas. No sabemos cuál es el efecto del aleteo de esta mariposa, pero sí yo puedo decir desde lo personal cuál es el efecto que este aleteo de mariposa genera en mí, que es absoluta satisfacción, felicidad y muchísimo amor de poder trabajar con personas como ustedes y de poder tener oyentes como todos ustedes que están del otro lado, que de verdad, y lo digo siempre y no me voy a cansar de decirlo, nos ponen la vara muy alta. Son una audiencia más que valiosa.